Hola, bienvenidos al capítulo sexto de esta saga que he llamado Cómo construir un API server. Y en este capítulo, o en el desarrollo de este capítulo, lo que vamos a ver es cómo manipular datos ya directamente de las bases de datos en lugar de hacerlo o utilizar datos preparados en las funciones, digamos, ¿no? Así que voy a compartir directamente el material. Bien, entonces le voy a dar un poquito de zoom. Ahí estamos, mejor. Bueno, esto es lo que el estado de nuestro proyecto en el capítulo quinto, donde vimos con un poco de detalles el significado de las clases y objetos asociados HTTP request y HTTP response. ¿Sí? Para recordar o repetir, o si no lo dije lo digo ahora, cada vez que digamos Django y su módulo URLs definen que una URL es válida, entonces ese request que viene del navegador o de otra aplicación procede y el módulo views, que es donde están las funciones, que es lo que estamos viendo acá, digamos, recibe un objeto junto con el requerimiento que se llama HTTP request. Ese objeto, con el nombre de request, pasa como parámetro en todas las funciones que están definidas en el módulo view. Entonces, eso por un lado, perdón, respecto a HTTP request. Este objeto HTTP request es el que tiene, de HTTP request, perdón, llamado request, es el que tiene todos los datos del request, valga la redundancia, o de la llamada, desde el navegador o de otra aplicación hacia Django. Aquí está, por ejemplo, el body, que ya vamos a ver, o el cuerpo del request, y sobre todo los headers, ¿no? Es decir, el encabezamiento de ese call vía HTTP, específicamente HTTP request. Aquí viene también el método que se utiliza, el método HTTP, o sea, get, post, punto, o lo que sea. Entonces todo eso está dentro de este objeto HTTP request. Y HTTP response es la clase que se utiliza para responder a ese requerimiento, ¿sí? También con un montón de atributos que tiene este objeto. Ahora, dentro de la documentación de Django, que es lo que les estoy mostrando acá, existen detalles acerca del contenido de estos objetos, los atributos que mencionaba recién que tienen cada uno de estos objetos, y aquí, por ejemplo, vamos a dar un poquito de zoom, voy a mostrarles algunos de los que utilizamos, ¿no? Específicamente, utilizamos dos: el método, es decir, en este caso sería el request.method, ya que el objeto pasa con nombre request. Este me permite ver cuál es el método que estoy usando en el call, y sobre todo el atributo headers, que es donde están todos los datos de esa llamada, ¿no? Entre ellos ese request, ese call. entre ellos, por ejemplo, los parámetros de autenticación, o todos los valores de autenticación, ¿sí? Vuelvo a proyecto, y es aquí, por ejemplo, ven en la función de autorización, donde, repito, saco los datos que vienen de la aplicación que hace el call, como por ejemplo el usuario y el password. Bueno, esos son entonces atributos del objeto request, objeto de la clase HTTP request. Lo mismo sucede entonces en la respuesta, y como veían recién, les mostraba, existe documentación abundante acerca
de ambos objetos. Bueno, entonces, hoy vamos a ver, decía, cómo manipular datos directamente de la base de datos, en lugar de datos preparados para los ejemplos, como los que están aquí presentes en esta función o método llamado devices, ¿sí? Si recuerdan, usé Postman para, aquí lo tengo, hacer una llamada, ok. Lo que me está faltando acá es arrancar el servidor. Lo voy a hacer directamente desde aquí, veo dónde estoy. Ingreso al directorio principal de nuestro proyecto. Ahora vemos que está el módulo man.spi, que se encarga de gestionar todos los, digamos, los comandos que se dan desde los comandos de Django. Y entonces, aquí, como siempre, arranco el servidor, y esto se hacía con el run server. Una vez que está el servidor en línea, entonces la aplicación va a responder, vuelvo a hacer el llamado desde Postman, que es el agente o la aplicación que vamos a utilizar para probar nuestra API, y aquí veo entonces cómo me responde el API Server y me entrega los datos que justamente este endpoint, que se llama devices, es el que está requiriendo, ¿no? Bueno, estos datos son los que están preparados aquí, y lo que voy a hacer en el día de hoy, en este video, es directamente sacar los datos o manipular los datos o extraer los datos de la base de datos, de las bases de datos, mejor dicho, de la base de datos con distintas tablas que ya tenemos preparadas. Bien. Recuerden que esa base de datos la vimos, o las tablas que tiene esta base de datos, la vimos en el capítulo del modelo de datos, así que cualquier referencia que recordar, por favor vayan y refiéranse o vean ese video. Bueno, entonces decía, voy a extraer datos de la base de datos. Entonces, y lo que voy a hacer acá es, desde el módulo views, o sea, desde Python, voy a hablar con, en este caso, la base de datos, que es una SQLite, a través de un lenguaje que se llama SQL. Habíamos visto, o les había explicado en un momento, creo que cuando vimos el capítulo de la arquitectura de Django, que Django adhería a un modelo que se llama ORM, Object Relational Modeling, que lo que hace es, justamente desde Django, relacionar las clases que están definidas en el modelo de datos, en el módulo models, donde está representado el modelo de datos. Entonces, ORM relaciona las clases que aquí están escritas con tablas en la base de datos SQLite. Y también ORM lo que hace es relacionar de alguna manera los comandos Python que vamos a utilizar aquí en los métodos, en los diferentes métodos, con comandos SQL, porque lo que estoy utilizando es una base de datos basada en SQL llamada SQLite. Entonces, esto se hace, esta relación entre la traducción de comandos Python y tablas, comandos Python y tablas y comandos SQL, se realiza a través de esta adherencia al modelo ORM que implementa Django. Bueno, entonces vamos a ver cómo obtener datos de la base de datos para el endpoint devices. Devices es el endpoint que pretende representar todos los datos que están
en la tabla de devices, aquí en esta tabla, y que contiene los datos de todos los dispositivos que están almacenados en esa tabla, y los campos son nombre del dispositivo, la memoria, el vendor y la familia a la que pertenece ese dispositivo. Bien, entonces en Python, para obtener esto, lo que se hace es lo siguiente. Voy a dejar esta parte, la parte de la autorización, porque esto va a ser requerido. Estoy viendo a ver qué puedo mantener aquí. Aquí, comencemos aquí. Para poder obtener los registros, le voy a llamar así a la variable, de una tabla de la base de datos, lo que utilizo es, dentro de la clase devices, que representa la tabla, hay un método que se llama objects, y como lo que quiero es recuperar todos los registros, entonces utilizo método all, atributo values. Bueno, lo que hace esta sentencia que escribí aquí es, de la tabla devices, atributo object siempre, necesito este método, perdón, recuperar todos los registros y convertirlos o representarlos en un modo, digamos, manipulable por código, ¿sí? Y eso es lo que convierte, como pueden ver acá, si por el registro sobre la variable, dices un query set. Entonces, esto es lo que convierte, digamos, a los datos que extraigo desde la tabla en un query set. Un query set, vamos a ver que esto esté bien indentado, un query set es una estructura de datos iterables, es decir, que se puede recorrer a través de una de las sentencias de bucle, un for each, un while, etc. Eso es una estructura iterable, ¿no? Existe un iterador llamado puntero que se va posicionando en los distintos elementos que conforman ese query set, y los puedo extraer desde esa estructura, ¿no? Bueno, el query set lo que va a tener son todos los registros que hay en la base de datos, y formados por los campos, ¿no?, que componen ese registro, que son los que les mostré anteriormente, que forman parte de la clase devices. Ahora, el query set, si yo esto lo dejara así como está en un tipo query set es un tipo de datos que no es interpretable en forma directa por muchas aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, Postman, o de otra manera lo va a representar de una manera no entendible. Con lo cual voy a convertir ese tipo de datos llamado query set en una lista. Si ven ahora, esto se ha convertido en una lista a partir de aplicarle el comando list. Y este tipo de datos ya sí es un tipo de datos que se puede serializar. Recuerden que es lo que tenemos que hacer para poder pasárselos a una aplicación, digamos, que está haciendo ese requerimiento, y para que esa aplicación los entienda y los pueda representar. Eso es lo que le llamábamos serializar. El query set es una especie de diccionario, formato diccionario, pero con algunas otras cosas correspondientes sale de una base de datos, eso, ¿no? Esos datos. Así que, pero sigue siendo una especie
de tipo de datos diccionario en Python. Entonces, con el comando lista lo que hacemos lo convertimos en lista y luego lo vamos a serializar o preparar para su transferencia. Le vamos a llamar datos, ya que es algo que estoy usando. Y voy a utilizar el comando dumps. Para justamente serializar la salida. Entonces, tengo acá, déjenme ver esto. Y entonces ahora lo que voy a hacer, una vez que tengo eso serializado, es retornar el objeto HTTP response formado por, o cuyo contenido es son todos los elementos que están en la variable datos, que son todos los registros ya serializados, ¿sí? Entonces esto responde, esto ya es un objeto HTTP response que es comprendida por los navegadores y por las aplicaciones que hablan HTTP. Bien, esto sigue estando igual si la autorización fuera no correcta. Entonces me diría que estoy con un problema de autorización y respondo aquí el objeto, digamos, el objeto HTTP response tiene como parámetro el mensaje que acabo de generar. Bueno, entonces esto debería ser o la forma, es la forma en que obtengo los datos de la base de datos y debería obtener una respuesta válida cuando haga la consulta con Postman. La clave aquí está en comprender esto, o en entender esto, ¿no? Que la forma de extraer registros de una tabla en una base de datos SQL es a través de la referencia a la tabla, a método objects, método all, es decir, todos los registros, y la conversión a un tipo de datos apropiado que es el query set. Luego la serialización y luego la respuesta. Bueno, si ahora hago la consulta nuevamente, veo que lo que tengo es el contenido de la base de datos. Lo que me responde aquí entonces, o la respuesta, es un JSON, producto de la serialización del query set, y cada elemento del JSON es un registro en la base de datos. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente, esto es lo que es la equivalencia a un select asterisco from el nombre de la tabla en lenguaje SQL. Pero como lo que voy a hacer en este video es también explicar la utilización o la definición de uno de los métodos que va a tener, que va a soportar el API, es el método get. Entonces lo que voy a hacer acá es al mismo tiempo trabajar un poquito esto para que cada uno de los endpoints y sus métodos apropiados puedan distinguir cuál es el verbo o método HTTP request que se está utilizando. En este caso voy a utilizar o voy a definir el verbo get. Esto forma parte de la documentación o de lo que el API hace, que a propósito preparé un documento y ahora se lo voy a mostrar. Bueno, lo primero que tengo que hacer entonces es averiguar si
si quiero ya empezar a identificar los distintos verbos HTTP o métodos HTTP, es preguntar qué es lo que está viniendo en el call. ¿Y dónde está eso? Justamente en el objeto request. Entonces, si el request, atributo method, es igual a get, entonces que todo lo que está abajo, lo voy a intentar, todo lo que está abajo es lo que se tiene que hacer. Vamos a ver, aquí tengo otro tema de indentación. No, perdón. Esto no. Y esto corresponde. Ok. Sí, es un tema de indentación de Python, que es el que acabo de acomodar. Bueno, lo que hice acá es preguntar si lo que se está ejecutando es un método get, porque yo quiero que esto suceda cuando el método o el verbo HTTP, o la función, si quieren llamarlo, HTTP es get. Entonces, lo que voy a hacer aquí es representar o codificar la salida por falso de ese if. Y aquí, entonces, voy a, en una variable, a decir que método en un placeholder no soportado. Estamos aquí. ¿Sí? Entonces lo que hice es agregué un poquito de código para, además de obtener los datos de la base de datos, empezar a definir cuáles son los métodos HTTP que los distintos endpoints van a soportar en nuestro API server. Ok, vuelvo a Postman, ejecuto nuevamente el método, exactamente funciona como quería. Pero si ahora, por ejemplo, ejecuto otro verbo, ¿sí? Bueno, aparece un error de acceso digamos, a las funciones que me está ofreciendo el módulo views, es decir, están definidas en el módulo views. Hay un problema de acceso, y eso tiene que ver, como van a ver acá, por un tema de un token que se llama CSRF. CSRF es un token, es un cross-site reference forgery, y es un token que se genera en el intercambio entre un cliente y un servidor HTTP en determinadas funciones, para evitar lo que se llama CSRF, que es que alguien me robe mi sesión, la sesión HTTP que tengo establecida con el servidor, y entonces me hackee esa sesión y el nombre mío comience, de mi aplicación, comience a utilizar las funciones, ¿no? que están definidas en este caso en el módulo views en nuestra aplicación. Entonces, lo que se genera es un código CSRF en forma dinámica entre el servidor y la aplicación, que hace las consultas,
y a partir de ese intercambio y de ese conocimiento de ese token es que nadie puede venir y hackear y violar la sesión porque no conoce ese token. Bueno, ese token se genera en el momento del requerimiento, en el inicio, en el momento que se hace el call, digamos, ¿no? Bueno, ese token entonces se utiliza para que nadie me hackee la sesión. Lo que está diciendo aquí es que no conozco ese token que se ha generado, pero lo vemos, es decir, Postman no conoce ese token y por lo tanto no puede acceder a esas funciones. Bueno, lo que voy a hacer para evitar ese inconveniente es utilizar un decorador que se llama, un decorador es un tema de Python, y ese decorador se llama CSRF-Exemplar. Bueno, lo que hace este decorador, que está disponible en módulo de Python CSRF, que corresponde a Decorator, View, Django, etcétera, etcétera, lo que hace este decorador, un decorador un decorator es digamos, una función que lo que hace es modifica el método o función que está por debajo del decorador, ¿no? Por ejemplo, lo que va a hacer este decorador es decirle, cada vez que se haga referencia al método devices, se obvia el uso del token CSRF. Y entonces el error anterior, por cuestiones de seguridad, no debería existir. Vuelve a utilizar, bueno, y acá el problema es otro, ¿sí? Pero ya no tenemos más el error de ese decorador. Bueno, acá esto debería decirme a ver, devices, HTTP response, ok. Vamos a ver el código. Y justamente lo que me está diciendo ahí es que no está siendo retornado ningún objeto HTTP. Y entonces, acá es donde respondo con el error que había sucedido por no estar refiriéndome a un método get, que es el único que yo por definición dije es el que está soportado, ¿sí? Bueno, entonces acá vemos cómo funciona perfectamente, ya sea el método get para hacer la extracción de datos de la base de datos, como la definición de diferentes métodos. En este caso, solamente el método get es el que está definido. ¿Sí? Bueno, otra de las funciones que hay en el módulo views es el de la autorización. Y aquí, digamos, estoy tomando datos, estoy forzando a que los datos, tanto del usuario como el password, sean una opción Scribaglia, como pueden ver acá. Perdón. Sin embargo, esto no está bien así. Estos datos, los usuarios y password, también deberían estar en una tabla. Bueno, eso es lo que hice en el módulo models. Agregué una clase que se llama usuarios, donde hay dos valores, dos campos, usuario y password. Usuario es la clave primaria de esta tabla y única, por lo tanto no puede haber dos registros con el mismo nombre de usuario. Y bueno, y luego el password, y entonces ahí tenemos distintos registros de usuarios y password. Entonces, ahora, eso ya le agregué datos a través del panel de administración, cosa que después ustedes, digamos, podrán hacer y verificar. Aquí en el módulo admin agregué justamente esa clase para poder ser gestionada.
desde el panel de administración de esa tabla. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es trabajar un poco esto para que los datos salgan de la base de datos y entonces a una comparación contra registros que allí existen, ¿no? En lugar de datos fijos como están aquí. Bueno, lo primero a ver, esto como lo tengo definido, y para no perder tiempo, lo voy a copiar. Así no lo explico directamente. Lo primero que hago es de esta variable que se llama outDecoded, es decir, que es una lista, si vemos acá, es una lista que tiene usuario y password en dos distintos elementos de esa lista. Lo que voy a hacer ahora es compararlos con los datos que yo voy a obtener de la base de datos. Sin embargo, primero lo que tengo que hacer es obtener los datos de la base de datos, y para eso nuevamente utilizo los comandos para obtener datos de una tabla, y esto era el nombre de la tabla, objects, ¿sí? Y acá hay una variante respecto a lo anterior, porque yo no quiero todos los datos de esa tabla, sino solo el registro cuyo usuario en la tabla coincide con el usuario en el header, que es el que está viniendo de Postman o desde la aplicación. Entonces, en vez de usar all, como sea abajo, utilizo filter. Dentro de la definición de filter, le digo que lo que quiero es el nombre usuario de la tabla, que sea igual a el que está viniendo del header, o sea, de la llamada, y a esto nuevamente lo convierto en algo que sea un query set, ¿no? Nuevamente pueden ver allí que es un tipo de dato query set, y otra vez el mismo artilugio para que esto se convierta en una lista y sea más fácil de tratar. Yo podría acá, como no, todavía tengo que hacer un poquito más, elaborar un poquito más esto, podría tratar de obtener los elementos directamente que están en el query set, pero como usé abajo la forma de castear o convertir esto en una lista, lo hago aquí también. Aquí lo que tendría, entonces, es el dato, el registro cuyo usuario en la tabla coincide con el usuario que viene como usuario mandado por la aplicación, por Postman, ¿no? Sin embargo, aquí tengo que hacer una verificación de si eso es realmente así, y eso lo voy a hacer a través de comparar la longitud de la lista, que se llama registro, y esto es decirle o preguntar si la longitud de la lista registro es igual a 1, eso quiere decir que hay un registro, entonces que hubo un match, hubo una coincidencia, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es definir dos usuarios. Aquí le voy a decir el usuario que viene de la base de datos, y esto es registro, esto está en el subíndice 0, ¿sí? Porque como es un solo elemento, un solo registro en la lista, un solo elemento en la lista que corresponde al registro que hizo matching, tiene entonces subíndice 0, y el key, recuerden que esto viene en un query set, es algo parecido a un diccionario, entonces hay clave valor, y el campo en la base de datos se llama usuario, y lo mismo voy a hacer con el password.
estoy desarrollando password, esto de tal forma que sea lo más entendible posible. Aquí podría comprimir código y hacer varias cosas en una misma línea, pero no lo voy a hacer. Bueno, vamos a ampliar esto para bajar un poquito menos. ¿Sí? Y acá desde el mismo registro, pero del campo password. Y entonces ahora simplemente lo que hay que hacer para verificar la autorización, o para validar la autorización, es preguntar si ambas cosas son iguales. Pues ya no utilizo los datos fijos como había puesto aquí, y el password. Es decir, lo que estoy haciendo acá es preguntando si el valor que viene en el header de la llamada por la aplicación, en este caso Postman, es igual al valor que hay en la tabla, y si los passwords, en ambos casos, digamos, tanto lo que viene desde la aplicación o en el header es igual a lo que está en la tabla. Entonces, exactamente allí, igual que antes, devuelve true, que la autenticación fue correcta, o si no, devuelve false. Bien, aquí, aquí vamos a, en este caso, a devolver, o vamos a retornar false. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo acá es, en el caso de que no haya un match, es decir, que no se encuentre ningún registro, bueno, porque estoy buscando por un usuario que no está en la base de datos y obviamente me debería retornar false. Bueno, esto es un poquito, entonces, más trabajado el código de la función de autorización. Ok, vamos a volver. Antes yo tengo, en la tabla tengo, vamos a ver, definidos dos usuarios. La tabla de usuarios, Auction y Scribaglia, en un caso es API Server el password, en otro caso es Octopus. Bueno, aquí ven en Clear Text, el password, podría esto trabajarse a través de un formulario, cosa que no forma parte del scope de este curso, sino es más bien cómo definir los métodos o los endpoints de un API, ¿no? Entonces, sepan que esto podría aparecer como aparecen los campos de password con los puntitos, pero bueno, habría que trabajarlo a través de la definición de un formulario, cosa, repito, que no es el objeto de este curso, de estos videos, ¿no? Vuelvo a Postman, y había dicho que en la autorización yo tengo definido dos usuarios, uno que es Scribaglia y otro que es Auction. El password de Auction no es Scribaglia, sino que creo que es Octopus. Entonces voy a hacer la llamada. Y me da un problema de autorización porque este conjunto usuario-password no existe en la base de datos. Si escribo el password como corresponde, o que corresponde a su usuario, Auction, no sé si está mal acá, perdón, es API Server. Ay Dios. Vamos a ver cómo lo escribí todo minúsculo. Salvo la primera. API Server. Vuelvo a hacer el call. Y ahora sí vino la respuesta como corresponde. Bien. Lo que hemos hecho entonces, en este video, es mostrar cómo obtenemos los datos de una
Es decir, cómo manipulamos datos no fijos o renderizados para hacer las pruebas, sino que obtenemos los datos que están directamente en la base de datos, y entonces el endpoint device me devuelve todos los devices que están guardados en la base de datos. Lo mismo hice con la función de autorización, donde en lugar de obtener todos los registros, utilicé un filtro. El filtro en esta sintaxis de Python es similar al SQL tipo select, asterisco, todos los campos, from, el nombre de la base de datos, where, y ahí se hace la comparación, ¿no? Tal campo igual a tal valor. Y finalmente lo que vamos a hacer es definir esta última función de la misma forma. Yo también la tengo definida, para no perder tiempo, la voy a copiar. La tengo escrita, quise decir, la voy a copiar, y cuento un poquito lo que hice acá. Es exactamente igual, ¿sí? Solo que este endpoint viene con un dato variable en la URL, que es el dispositivo a quien quiero, o de quien quiero averiguar cuáles son las interfaces. Luego chequeo que el método get es el que se está, o sea, que se está ejecutando un método válido. Luego pregunto por la seguridad. ¿Por qué no preguntar por la seguridad antes que ver si el método es válido? Bueno, porque obviamente puedo estar escribiendo Postman. Postman es una aplicación que ya tiene los métodos definidos de manera correcta, pero yo puedo estar utilizando una aplicación escrita por un desarrollador, por mí, entonces puedo acá mandar cualquier verbo, digamos, HTTP. Por eso tengo que preguntar primero si el verbo es válido, luego la autorización. Luego hago la consulta a la base de datos, igual, a la tabla, pero como no son todos los registros, sino son solo aquellos donde device de la tabla, el campo device coincide con device de lo que viene aquí. Si quieren aquí podría ser, digamos, escribirlo de manera diferente. Por ahí este es un poco ambiguo, una manera de representar los... de diferenciar los campos de los parámetros en las funciones agregando un guión bajo, es convención, ¿sí? Digo los parámetros definidos por el desarrollador y no lo que son obligatorios en la definición del método. Entonces, bueno, acá estoy preguntando por device en la tabla contra device de lo que viene en el, digamos, en el call, en la URL, serializo y manejo las respuestas según corresponde, ¿no? Entonces, si vengo a Postman, y ahora acá lo que hago es utilizar el otro endpoint de la base de datos. Este es el endpoint que utiliza datos variables. Yo tengo en este momento un solo equipo con interfase definida en la base de datos, que es el Catalyst 3700, y hago la consulta. A ver acá, device. Ok, vamos a ver. ¿Dónde está? Ah, ok. Fíjense que, ¿cuál es el problema que hay acá? Lo voy a volver para atrás, pero lo explico. Yo le dije al método que hay un parámetro que viene, recuerden que este método es convocado por la URL. La URL, el patrón que debe machear es este. Hay un elemento variable y ese elemento se llama device, no guión bajo device, digamos, ¿no? Entonces, o le pongo el guión bajo acá, o corrijo y dejo las cosas como estaban antes, ¿no? Voy a probar con esto. Así, hago ahora la consulta. Y vienen los datos como corresponden. Y lo que tengo aquí es la salida de la consulta a la tabla de interfaces, cuyo equipo es el 3700.
Bueno, aquí están todos los campos de la tabla, ¿no? El tipo de dispositivo, el tipo de interfaz, el slot del port, la IP address si tiene, y el status, U de up y D de down, ¿sí? Así está guardado, ¿no? ¿Ven? Todas las interfaces gigabit. Bueno, como ven entonces, hemos visto cómo trabajar un poco los métodos definidos en el módulo view para obtener datos de la base de datos directamente en lugar de datos preparados. Y finalmente me voy a referir al documento que acabo de agregar acá, que es un README en el proyecto, que lo que intenta es definir o documentar este API, ¿no? El proyecto, el objeto, programar una API server utilizando Django. Django es un framework escrito en Python. Luego voy a pasar a definir los endpoints. Esto que ven acá es un encoding, es una forma de preparar documentos de extensión Markdown. Es la forma en que en repositorios y en general en todos los sitios web se estructuran o se codifican los documentos, extensión MD, Markdown. Bueno, entonces ahora voy a detallar los endpoints. Los endpoints en estos momentos son 2, que nosotros tenemos definido, pero acá vamos a detallar todos los endpoints. De hecho hay uno que está acá, que todavía no está agregado, no lo voy a explicar. Y luego le digo que cada endpoint tiene su descripción y cuáles son los métodos que soporta. Devices solo soportan método get, pero interfaces, con su parte variable, ¿sí? Esto quiere decir que va el dato del dispositivo, no exactamente el formato. Aquí no ven la barra baja, el underscore, porque no forma parte. Esto no quiere decir exactamente cómo debe codificarse, sino que acá hay un dato variable. Y este endpoint da su descripción y tiene 4 métodos: get, post, patch y delete. Solamente hemos definido el get. Ese ya luego vamos a definir estos 3 en posteriores videos. Y aquí hay un tercer URL que representa un tercer endpoint que está formado por el patrón API v1, parte variable device, interfaces y el status. ¿Sí? Entonces, vengo aquí y voy a definirlo. Path. Y aquí va API barra v1, la versión del API. Luego aquí tenemos la primera parte variable, dato tipo string, device, interfaces, y luego el status, que nuevamente es un tipo string, y le voy a poner status aquí. Cierro el carácter y cierro el slash. Y este URL se va a corresponder con el método que se va a llamar interfaces status, cosa que no está definida en el módulo views, por eso es error. Y luego ya directamente voy a utilizar esto. Lo voy a redefinir. Interfaces status. Y acá le voy a decir que los dos parámetros que pasan son device e interface, y luego la voy a definir de la forma que definimos una función vacía para que no dé error a través del comando pass. ¿Sí? Bien, esto es todo en este video. En el próximo video, respecto al mismo tema que es el módulo views, lo que vamos a hacer es vamos a definir los otros métodos para las diferentes endpoints, para aquellos que utilizan más de un método, no solamente el get, y vamos a definir la función o el método interfase status, que como vemos en la documentación, solo tiene el método get.
Bien, esto es todo y los veo en el próximo video.